¿Oyeron eso? Cañones, explosiones, disparos, aviones, sí. Es el inicio de la guerra. Bienvenidos a Historia Simple. Saludos, valientes curiosos del pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple asesinato en un rincón olvidado de Europa pudo desatar un conflicto que envolvió al mundo entero en caos, trincheras llenas de barro, un montón de bigotes imponentes? Pues sí, amigos, hoy vamos a resumir la Primera Guerra Mundial en solo 20 minutos, o menos, si hablamos rápido. Prepárense para batallas épicas, alianzas traicioneras, espías ridículos y hasta un soldado que sobrevivió gracias a un libro de bolsillo. Sí, en serio. Así que ajusten sus cascos, afilen sus bayonetas humorísticas y, al ataque, el detonante, decisiones de un archiduque, una bala y un montón de malas. Había una vez, en un continente conocido como Europa, un montón de imperios gigantes que se llevaban tan bien como gatos en una bañera. Era el año 1914. Y aunque en los salones de palacio se servía té y se hablaba de progreso, en los callejones y las trincheras de la diplomacia se respiraba pólvora y resentimiento. Todo el mundo tenía una espada en la espalda y una alianza en la mano. Y como en toda buena historia, no podía faltar un detonante ridículo. El protagonista involuntario de esta tragicomedia fue un señor de intolerancia respetable llamado Francisco Fernando de Austria. Francisco Fernando era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que, para sorpresa de muchos, no tenía nada de compacto ni de armonioso. Era una colección de pueblos y etnias unidas por el miedo, el protocolo y las decisiones cuestionables. Francisco no era el típico aristócrata. Le gustaba la paz, las reformas y, peor aún, se había enamorado de una mujer por amor, no por conveniencia política. Su esposa, Sofía, era noble, sí, pero no lo suficiente para ser emperatriz sin levantar cejas y murmullos. Aún así, Francisco se casó con ella, lo que provocó tanto escándalo en la corte como si hubiera llegado a una gala en pantuflas. El matrimonio vivía medio apartado, lejos del centro del poder. A Francisco no le caía bien casi nadie en Viena, y la mayoría de Viena tampoco lo quería cerca. Así que cuando le ofrecieron un viajecito a Sarajevo para inspeccionar maniobras militares, lo tomó como quien se apunta a una escapada de fin de semana con la suegra. Pero lo que debía ser una visita diplomática con presión de manos y sonrisas forzadas terminó siendo una tragedia que encendió el fuego de la Primera Guerra Mundial. Sarajevo, en aquel entonces, era parte del Imperio Austrohúngaro, aunque muchos de sus habitantes deseaban no estarlo. Había nacionalistas que soñaban con una gran Serbia, y veían en Francisco Fernando una amenaza. No porque fuera cruel, sino precisamente porque no lo era. Él tenía la loca idea de darles más derechos a los pueblos eslavos del imperio, y eso significaba menos razones para querer separarse. A veces, el progreso también molestó. Así que un grupo llamado la Mano Negra, formado por nacionalistas serbios, decidió que lo mejor era matar al archiduque antes de que hiciera que la gente dejara de odiar al imperio. Gavrilo Princip, un joven de 19 años con una enfermedad pulmonar, sueños de gloria y muy mala puntería, fue uno de los elegidos para llevar a cabo la misión. Era como si el destino hubiera sacado una carta del mazo equivocado, un adolescente enfermizo para detener un imperio. Pero así funciona la historia, con ironías que ni Shakespeare se hubiera atrevido a escribir. El 28 de junio, Francisco y Sofía llegaron a Sarajevo. La fecha no era ideal. Era el aniversario de la batalla de Kosovo, un día sagrado para los nacionalistas serbios. Como si un político extranjero decidió hacer un desfile el 24 de diciembre. Ya empezamos mal.
La comitiva real tomó una ruta previamente publicada en los periódicos. La seguridad era tan rigurosa como un portero dormido. Los conspiradores se colocaron en distintos puntos del recorrido. El primero de ellos se acobardó. El segundo disparó una bomba, pero no logró su objetivo. La bomba rebotó en el coche y explotó más tarde, contratando a varios acompañantes. El archiduque, lejos de asustarse, mostró una calma que rozaba el sarcasmo. Dijo algo como: «Bueno, esto no estaba en el itinerario». Luego insistió en visitar a los heridos en el hospital, porque Francisco Fernando, además de todo, tenía modales. Pero aquí viene la parte verdaderamente surrealista de la historia. Después de visitar el hospital, decidió cambiar la ruta para evitar más atentados. El problema es que el conductor no se enteró del nuevo plan. Tomó una calle equivocada, frenó para dar la vuelta, y justo en ese momento, Gavrilo Princip, que había ido a comprar un sándwich. Sí, un sándwich, lo vio. El archiduque estaba ahí, inmóvil, a pocos metros. Gavrilo, sin pensar dos veces, sacó su arma y disparó 2 veces. Una bala mató a Sofía y la otra a Francisco Fernando. Ambos murieron abrazados en el coche, confundidos y trágicos. El mundo entero contuvo la respiración. El asesinato fue como lanzar un fósforo encendido a un barril de pólvora cuidadosamente preparado durante décadas. El imperio austrohúngaro, con el ego herido, exigió a Serbia una lista de condiciones. Serbia aceptó casi todas, menos una, porque aceptar todas era como firmar su propia resolución. Entonces Austria le declaró la guerra. Rusia, que consideraba a Serbia como su hermana menor, respondió movilizando tropas. Alemania, aliada de Austria, se molestó y le declaró la guerra a Rusia. Francia, aliada de Rusia, se metió en el lío. Alemania, que tenía planes de guerra tan detallados como un reloj suizo, decidió invadir Francia a través de Bélgica, que era neutral. Gran Bretaña, que prometió defender a Bélgica, declaró la guerra a Alemania. Y así, en cuestión de semanas, casi todo el continente estaba en guerra por culpa de un atentado improvisado y una cadena de alianzas que nadie había leído con calma. La Primera Guerra Mundial fue una carnicería. Trincheras, barro, gases venenosos y millones de muertos. 4 imperios desaparecieron como castillos de naipes: el austrohúngaro, el ruso, el otomano y el alemán. Y todo por una combinación de orgullo, malas decisiones y un desayuno inoportuno. Lo más curioso es que Francisco Fernando no era un político belicista. Si hubiera llegado al poder, quizás habría evitado la guerra. Pero su muerte se convirtió en el pretexto perfecto para que los halcones tomaran el timón. Las alianzas, que debían servir para evitar guerras, funcionaron como dominós perfectamente alineados. Una vez que cayó el primero, no hubo forma de detener la cadena. Pero volvamos a los detalles sabrosos. El arma que usamos Príncipe era una pistola belga FN modelo 1910, una pequeña joya de la ingeniería que nunca pensó en pasar a la historia. La bala que disparó no solo atravesó un corazón, sino que también partió la historia del mundo en 2. Y el pobre director que tomó la calle equivocada vivió el resto de su vida sabiendo que su error cambió el mundo. No fue su culpa, claro, pero la historia tiene un talento especial para ser cruel con los que solo querían seguir instrucciones. ¿Y qué pasó con Gavrilo Príncipe? Fue arrestado, no ejecutado, porque era menor de edad según las leyes austrohúngaras. Murió en prisión de tuberculosis unos años después, convencido de que había hecho lo correcto. Irónicamente, el país que él soñaba construir se formó después de la guerra, pero no fue ni libre, ni pacífico, ni duradero. Después del conflicto, los tratados de paz, como el de Versalles, sembraron más odiosas que soluciones. Alemania fue humillada y empujada hacia el resentimiento, el caos político, el desempleo. Y el orgullo herido dieron paso a nuevos monstruos, nuevos discursos, y otra guerra aún más devastadora 2 décadas después. La lección que nos deja este episodio absurdo es clara. Los pequeños errores, combinados con la arrogancia, pueden desatar tragedias colosales. Una bala, una mala ruta, una decisión diplomática equivocada, y de pronto el mundo entero está en llamas. La historia, más que una serie de eventos gloriosos, es una sucesión de accidentes, malentendidos, comidas mal digeridas y egos inflados. Nos gusta pensar que todo tiene sentido, que las grandes guerras tienen causas profundas y lógicas. Pero a veces, todo empieza con un tipo que fue por un sándwich y encontró al archiduque más desafortunado de Europa justo frente a su nariz. Y así, mientras millones morían en trincheras llenas de lodo, el mundo recordaba, sin entenderlo del todo,
como una serie de errores ridículos nos llevó a una tragedia mundial. Por eso, cuando alguien diga que un solo individuo no puede cambiar el mundo, recuérdale a Gavrilo Princip. No lo hizo con poder, ni con dinero. Lo hizo con una pistola, un estómago vacío y un lugar equivocado en el momento exacto. Porque a veces, la historia no la escriben los grandes, sino los que tropiezan en el instante más inoportuno. Trincheras, ratas y una guerra que nadie esperaba. Un cuento tragicómico con barro hasta la cintura y decisiones cuestionables. Imagina que te despiertas una mañana con resaca, bajas a la cocina en pantuflas y de pronto descubres que todo el vecindario está en guerra porque alguien derramó café en el mantel de la tía Gertrudis. Así de absurda fue la Primera Guerra Mundial. No empezó con una causa noble ni con grandes ideales. Comenzó con malas decisiones, cadenas de alianzas mal pensadas y un montón de políticos que creían que todo se resolvería antes de Navidad. Spoiler, no fue así. Para entender esta guerra, hay que imaginar Europa como una reunión familiar que lleva acumulando tensiones durante décadas. Alemania, el primo nuevo y musculoso que quiere impresionar a todos. Francia, el tío elegante pero resentido porque aún recuerda una vieja pelea. Spoiler, se llamaba la Guerra Franco-Prusiana. Gran Bretaña, el abuelo rico que solo interviene si alguien toca su taza de té. Y luego están Austria-Hungría y Rusia, discutiendo por los Balcanes como dos hermanos que no pueden compartir el control remoto. Y en el centro de todo, como siempre, los Balcanes. Un lugar con tanta historia que si uno pisa el suelo con fuerza, probablemente activó 3 conflictos distintos. Ahí fue donde el archiduque Francisco Fernando, heredero de un imperio más viejo que las galletas del fondo del cajón, decidió ir de paseo. Lo mataron. Auge. Caos. Austria le declara la guerra a Serbia. Rusia interviene. Alemania entra, Francia también, y de pronto es como si todos se hubieran lanzado cubiertos de barro a una pelea en cámara lenta. Y es entonces cuando entramos a las trincheras. Las trincheras eran, en teoría, una forma moderna de proteger a los soldados del fuego enemigo. En la práctica, eran zanjas llenas de barro, agua, ratas, piojos, enfermedades y, ocasionalmente, soldados. Eran como apartamentos compartidos por hombres armados con bayonetas, sin calefacción, sin baños, sin Netflix, pero con ataques de gas mostaza incluidos. El barro era el protagonista, no el barro romántico de los festivales de verano, sino barro denso, pegajoso, que se te metía en los calcetines, en el alma y en las cartas que enviabas a casa. Se decía que había hombres que entraban a la trinchera con botas nuevas y salían descalzos 3 días después, con los pies podridos y el corazón encogido. Las ratas, por su parte, eran del tamaño de gatos con problemas de autoestima. Se reproducían como ideas malas en reuniones de ejecutivos, comían los restos de los soldados caídos y a veces incluso mordisqueaban a los vivos. Algunos soldados les ponían nombres, otros les cantaban, algunos les escribían poemas. No porque las quisieran, sino porque cuando estás atrapado entre alambradas y disparos, cualquier cosa que no dispare es buena compañía. Y entonces estaban las cartas. Las cartas a casa eran la forma de mantener la cordura. Querida madre, todo está bien. Solo que hoy bombardearon durante 18 horas seguidas y Jack perdió una pierna, pero el té sigue caliente. Los sensores militares borraban todo lo que sonara demasiado deprimente. Así que las cartas eran ejercicios de ficción. Pequeñas novelas optimistas escritas desde el infierno. La comida era otra maravilla. Pan duro, sopa con sabor a nada, carne misteriosa, probablemente no vaca, posiblemente caballo, ocasionalmente rata. ¿Y el agua? Bueno, mejor no hablemos del agua. Los soldados aprendieron rápidamente a distinguir entre barro potable y barro mortal. Un conocimiento inútil en tiempos de paz, pero crucial en las trincheras. Y lo más irónico es que nadie realmente quería estar allí. Ni siquiera los generales, que planificaban ataques con reglas de ajedrez, sin entender que las trincheras no eran casillas y que las balas no respetaban rangos. Los ataques eran básicamente esto: salgan de la trinchera, corran hacia la otra y esperen que no los maten en el camino. Resultado: millas de muertos por cada metro ganado, a veces por cada centímetro. Los soldados empezaron a entender que esto no era una aventura gloriosa, sino una pesadilla repetitiva. Dormir poco, comer mal, temer morir cada minuto, y todo eso por decisiones tomadas en despachos decorados con alfombras persas. Y sin embargo, lo hicieron, día tras día. Porque la guerra tiene ese poder extraño de hacer que la gente normal haga cosas extraordinarias, aunque no tengan sentido.
Y mientras los soldados vivían en zanjas, los periódicos seguían hablando de gloria. En casa, las familias tejían calcetines y organizaban bailes de recaudación. Nadie entendía del todo por qué se peleaba, pero todos querían apoyar. Incluso los poetas escribían sobre honor. Hasta que fueron enviados al frente, sus poemas se volvieron más oscuros que el café de trinchera. Y justo cuando uno pensaba que no podía ser peor, llegó el gas. El gas mostaza, esa invención demoníaca que convertía los pulmones en esponjas quemadas. Lo lanzaban con el viento, y si el viento cambiaba, regresaba hacia tus propias tropas. Porque, por supuesto, en esta guerra nada tenía sentido. Entre ataque y ataque, surgieron cosas curiosas. Por ejemplo, en Navidad de 1914, soldados alemanes y británicos dejaron de disparar por unas horas. Salieron de las trincheras, compartieron cigarrillos, cantaron villancicos e incluso jugaron un partido de fútbol improvisado. Fue como si el espíritu navideño hubiera saltado las barricadas. Luego, claro, volvieron a dispararse, pero durante un día, la humanidad se coló entre el barro. La tecnología avanzó más rápido que el sentido común. Se inventaron tanques, aviones de combate, ametralladoras capaces de cortar un bosque y telégrafos que traían malas noticias más rápido que nunca. Pero nadie inventó una estrategia que evitara la matanza sin sentido. Y cuando finalmente terminó la guerra, nadie supo bien qué celebrar. Murieron millones. Europa quedó arrasada. Las fronteras se redibujaron con lápiz y vino. Se creó la Sociedad de Naciones, con la esperanza de evitar otra guerra. No funcionó. Alemania fue humillada. Los imperios colapsaron. Y los soldados volvieron a casa, con cicatrices visibles e invisibles, intentando encajar en un mundo que ya no era el mismo. Pero la sabiduría está en mirar atrás y reír, aunque sea entre lágrimas. Porque si algo nos enseña la Primera Guerra Mundial es que los humanos son capaces de organizar el caos con precisión matemática, que a veces los grandes líderes no tienen grandes ideas, y que los verdaderos héroes son los que compartieron cigarrillos bajo la lluvia, los que rescataron a un compañero herido bajo fuego, y los que, a pesar de todo, conservaron la esperanza. La próxima vez que te quejes del tráfico o de que el Wi-Fi no funciona, recuerda, hubo una generación que cruzó campos de barro, esquivó balas y sobrevivió con sopa de rata. Y aún así, algunos de ellos cantaron en Navidad. La historia de las trincheras no es solo de muerte, es de resistencia, es de humanidad en las condiciones más inhumanas. Y sí, también es de errores colosales, egos inflados y decisiones tomadas por señores con bigote y mapas antiguos. Pero, sobre todo, es una historia para no repetir. Y si alguna vez dudas de lo absurdo que puede ser el mundo, solo recuerda que hubo una guerra mundial causada por un asesinato en Sarajevo y perpetuada por un grupo de generales que pensaban que el barro era solo un detalle. Porque cuando el mundo se vuelve loco, la risa es el último refugio, incluso en las trincheras. Tanques, aviones y una competencia de quien inventaba el arma más terrorífica. Imagina que estás en una competencia escolar de ciencias. Tu misión, inventar algo sorprendente. Uno crea un robot que recoge lápices. Otro, una lámpara que se enciende con la voz. Pero en esta competencia que fue la Primera Guerra Mundial, los inventos no eran tan inofensivos. No, señor. Aquí el objetivo era simple y claro. Ver quién podía inventar la forma más rápida, más ruidosa, más mecánica y más absolutamente aterradora de destruir al otro. Porque cuando a los humanos se les da creatividad, a veces la usan para pintar cuadros y a veces para crear el lanzallamas. Todo comenzó cuando la guerra que nadie esperaba se volvió una guerra que nadie podía terminar. Los ejércitos estaban estancados, atrapados en trincheras, comiendo sopa de barro y peleando por cada centímetro de tierra como si debajo hubiera oro, petróleo o el secreto del universo. Entonces alguien pensó, ¿y si metemos un tractor gigante lleno de cañones y lo mandamos contra el enemigo? Y así nació el tanque. Pero llamarlo tanque era como llamar nube a un huracán. Los primeros eran lentos, ruidosos y torpes, como un rinoceronte borracho tratando de bailar ballet. Se atacaban en el barro, se descomponían a mitad de camino. Si uno tenía suerte, solo se sobrecalentaban. Si uno tenía mala suerte, explotaban. Los soldados que iban dentro de estas máquinas se cocinaban lentamente, como si fueran papas al horno, solo que con uniformes. Algunos incluso salían mareados, sordos y con la vaga idea de que estaban dentro de un mal sueño. Pero si uno de esos tanques lograba avanzar 100 metros sin explotar, era considerado un éxito rotundo.
Los alemanes miraban esos tanques británicos venir como quien ve una vaca con armadura, extrañamente fascinante y profundamente aterradora. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron armas para destruir tanques. Y los aliados, a su vez, inventaron tanques más fuertes. Y los alemanes hicieron cañones más grandes. Y así comenzó el ciclo eterno. Tú mejoras tu escudo, yo mejoro mi espada, tú te compras una armadura nueva, yo invento un láser. Bueno, todavía no, pero casi. Mientras tanto, en el cielo, ocurriría otra competencia. Al principio, los aviones servían para mirar al enemigo desde arriba. Mira, ahí están los franceses almorzando. Pero eso es poco duro. Pronto, los pilotos comenzaron a lanzar ladrillos y botellas desde el aire. Porque claro, si vas a estar en el cielo, más vale que molestes a alguien. Después llegaron las pistolas, amarradas con alambre al fuselaje. Y luego, un genio, que probablemente también jugaba con trenes de juguete, dijo: ¿y si ponemos una ametralladora que dispara a través de la hélice, pero sin destruirla? Y lo lograron. Así nació el avión de combate, ese glorioso pedazo de tela, madera y muerte voladora. Los duelos aéreos eran como el ballet de la guerra. Dos pilotos girando en el cielo, disparando, esquivando y a veces chocando por accidente. Los más famosos se volvieron celebridades, como el Barón Rojo, que pintaba su avión de rojo para que todos supieran quién los había derribado. Una especie de influencer con alas y balas. Pero la competencia por ver quién era más creativo en la destrucción no paraba ahí. Oh, no. Llegó el turno del gas. Alguien, probablemente después de oler un calcetín sucio, pensó: si lanzamos esto en versión química. Y así nació el gas cloro, el gas mostaza y otros perfumes de la muerte. Los soldados corrían como locos por sus máscaras, y los que no las improvisaban con pañuelos mojados en orina. Sí, leíste bien, en orina, porque cuando la muerte te respira en la cara, cualquier cosa que huela mal puede salvarte. Y aún había más. Las granadas se volvieron más ligeras, las bayonetas más afiladas, los morteros más precisos, y las ametralladoras más voraces que una horda de adolescentes en un buffet libre. Las trincheras se volvieron laboratorios del terror. Y los ingenieros, en lugar de construir puentes, construyeron trampas, minas, alambradas con púas y cosas que ni un villano de película se atrevería a diseñar. Uno podría pensar, ¿y los médicos? Ellos al menos eran pacíficos. Pues sí, hasta que les dieron bisturíes, morfina y muy poca higiene. Las cirugías se hacían en condiciones que harían vomitar a cualquier inspector de salubridad. A veces, lo más seguro era no resultar herido, porque la cura podía ser peor que la enfermedad. En medio de todo esto, los gobiernos competían entre ellos por ver quién podía convencer mejor a su población de que todo iba estupendamente. Propaganda, carteles, discursos patrióticos, canciones pegajosas. Por tu patria, por tu honor, por el derecho a estar en el barro con los calcetines mojados y la cara llena de moscas. El entusiasmo era tal que incluso los niños querían alistarse, hasta que llegaban y veían la realidad. La guerra no era una aventura, era un desfile de invenciones macabras. Y sin embargo, en esta competencia por la invención destructiva, también se gestaron cosas que luego salvarían vidas. Las transfusiones de sangre, por ejemplo, se perfeccionaron. La cirugía reconstructiva comenzó a desarrollarse. Los rayos X se usaron en el frente. Se inventaron cascos de acero. Y muchos aprendieron a no confiar ciegamente en sus gobiernos. Bueno, algunos al menos. Lo curioso es que, en esta carrera armamentista, no había trofeo. No había medalla para quien inventara la ametralladora más rápida o el gas más letal. Solo había más dolor, más lodo, más viudas, más tumbas. Los que sobrevivieron regresaron a casa como veteranos y como fantasmas. Algunos sin brazos, otros sin piernas, muchos sin ganas de volver a reír. Y lo más triste de todo es que, mientras los científicos y fabricantes compitieron por crear las armas más terroríficas, nadie compitió por crear la paz más duradera. Porque la paz no tiene explosiones, no tiene hélices ni humo, no tiene ritmo de tambor. Pero la paz también es un invento, y requiere más creatividad que la guerra. Al final, cuando terminó esa guerra en 1918, lo hizo no porque alguien ganara claramente, sino porque todos estaban demasiado cansados para seguir. Y entonces, en lugar de aprender la lección, el mundo miró sus inventos y dijo: esto estuvo intenso, pero ¿y si lo hacemos mejor la próxima vez? Y 20 años después, se repitió el show,
versión 2.0, con más bombas, más aviones y esta vez con un botón nuclear escondido en la bolsa. Así es como la humanidad, brillante como es, ha usado su talento a veces para escribir poesía y otras veces para inventar una ametralladora que dispara 1000 balas por minuto. Pero hay esperanza, porque después de tanta destrucción, siempre surgen los poetas, los inventores del bien, los que usan el ingenio para curar, para ayudar, para conectar. Los mismos cerebros que imaginaron un tanque pueden imaginar una vacuna. Los que diseñan aviones de guerra pueden diseñar puentes entre culturas. Y por eso, aunque la historia esté llena de tanques, aviones y armas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción macabra, también está llena de lecciones. Lecciones que dicen, sí, puedes inventar algo aterrador, pero también puedes inventar algo hermoso. La creatividad es un regalo. Cómo la uses, eso ya depende de ti. El final de la Primera Guerra Mundial. Todo lo que empieza tiene que terminar, hasta la peor de las fiestas. Imagínate una boda que se alarga 4 años, con invitados que no se soportan, cada uno con su ejército de padrinos borrachos, bombas como fuegos artificiales y trincheras en lugar de mesas con canapés. Así fue la Primera Guerra Mundial. Una fiesta infernal que comenzó por una bala y terminó con la resaca más épica de la historia. Porque claro, cuando se reúnes a casi todo el planeta en una pelea, llega un momento en que todos dicen, ¿y si mejor nos vamos a dormir? Después de años de barro, gases venenosos, ratas del tamaño de gatos y discursos patrióticos cada vez más absurdos, llegaron 1918, un año en el que todos los bandos algo tenían en común. Estaban hartos. Hartos de pelear, hartos de perder amigos, hartos de comer lo que quiera que haya sido eso que les sirvieron ayer en el frente. La cosa es que los alemanes, que habían comenzado bastante entusiasmados casi con espíritu de excursión escolar, ya no podían más. Tenían hambre, frío y encima una revolución interna. Los obreros comenzaron a gritar que preferían pan antes que balas. Los soldados ya no obedecían. Y el Kaiser. Bueno, el Kaiser decidió que era un excelente momento para irse de vacaciones permanentes. Adiós, y que arreglen el desastre ustedes, dijo mientras salía de Alemania con más discreción que un político en problemas. Y así, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, porque hasta la hora tenía que sonar poética, se firmó el armisticio. Una palabra elegante para decir, paremos esta locura, aunque sea por ahora. Pero ojo, no fue fácil. El armisticio no cayó del cielo como paloma blanca. Fue más bien como un gato herido que costó arrastrar hasta la mesa. Alemania tuvo que rendirse sin condiciones, como quien entrega las llaves del coche y dice, sí, rayé el auto, no tengo seguro y además debo gasolina. El tratado se firmó en un vagón de tren, lo cual ya suena a un símbolo de novela. Un tren que une destinos, pero esta vez para decir basta. Los franceses querían humillar, los británicos querían castigar, los italianos querían recordar que también estaban allí, y los estadounidenses, con el presidente Wilson a la cabeza, tenían un plan tan idealista como una canción de John Lennon. Los famosos 14 puntos de Wilson eran una lista de deseos de Navidad que incluían cosas como autodeterminación de los pueblos, paz duradera y una Liga de las Naciones. Nadie le hizo demasiado caso, excepto para fingir que sí. Cuando se firmó la paz oficialmente, en 1919, en el hermoso Palacio de Versalles, todos estaban con cara de bueno, al menos sobrevivimos. Pero esa paz fue como poner un curita en una fractura expuesta. A Alemania le dieron la lista de castigos más larga desde los 10 mandamientos. Les quitaron tierras, les prohibieron tener ejército decente, les cobraron una deuda tan grande que ni vendiendo cerveza y salchichas por 3 siglos iban a pagarla. Los alemanes firmaron el tratado con la misma energía con la que uno firma un contrato de alquiler en el que ya sabe que hay cucarachas. Mientras tanto, los franceses celebraban, los británicos hacían cuentas, los italianos pedían más premios y los americanos decían, bueno, nos vamos, que esto ya se volvió un lío europeo. Y así, Estados Unidos decidió no unirse a la Liga de las Naciones, esa gran idea para evitar futuras guerras. Es como invitar a alguien a tu fiesta y que ese alguien diga, claro, pero al final mejor me quedo en casa viendo películas. La paz. Claro, no fue paz para todos. Europa estaba tan rota que parecía una pizza cayendo al suelo. Las economías se tambaleaban, los gobiernos cambiaban cada martes, y todos los imperios que antes lucían elegantes en los mapas, austrohúngaro, otomano, ruso, ahora eran recuerdos de borrachos. En su lugar,
Surgieron nuevas naciones con nombres impronunciables y fronteras hechas con regla, compás y mucha improvisación. Todo el mundo quería independencia, pero nadie tenía un manual para manejar un país. Y en medio de ese caos, la queja española dijo: «Hola, humanos cansados de la guerra, ¿quieren más emociones?». Y así, mientras los soldados regresaban a casa con traumas y sin piernas, una pandemia comenzó a llevarse millones más. La humanidad, claramente, estaba haciendo malabarismo con fuego, dinamita y platos de sopa caliente. Volviendo a la guerra, los soldados regresaron con algo que llamaron neurosis de guerra, porque trauma psicológico todavía no era una frase muy usada. Muchos no podían dormir, otros gritaban sin razón, y algunos simplemente se sentaban en silencio, mirando al vacío como si allí estuviera escondida su alma. Pero claro, como no se veía sangre, nadie les creía. «Va, solo estás cansado», decían los mismos que no habían salido de sus oficinas en 4 años. Y los poetas, los poetas, eso sí entendieron. Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, todos esos nombres que suenan a novela inglesa, escribieron sobre el horror, la inutilidad, la tristeza y el olor permanente a gas mostaza. Porque una cosa es pelear y otra cosa es ver a tu amigo derretirse los pulmones a tu lado por culpa de la innovación científica. Pero bueno, la guerra terminó. Las madres respiran aliviadas. Los campos comenzaron a sanar. Y los políticos empezaron a pensar en las próximas elecciones. Algunos pensaban que esto sí había sido la guerra para terminar con todas las guerras. Pobres ilusos, porque la historia, como buen autor de telenovelas, siempre deja cabos sueltos. Y vaya si dejó cabos. El resentimiento alemán, la inestabilidad europea, la crisis económica, todo eso fue como dejar dinamita guardada en una caja fuerte sin cerradura. Y mientras tanto, en Alemania, un hombre con intolerancia, ridículo y traumas varios comenzaba a decir cosas extrañas en cervecerías. Pero nadie le hizo mucho caso. ¿Qué daño podía hacer un solo hombre con ideas raras? Spoiler, mucho. La Primera Guerra Mundial terminó. Sí, pero su eco siguió retumbando durante décadas. La paz mal cocida trajo hambre, el hambre trajo rabia, la rabia trajo gritos, y los gritos trajeron nuevas guerras. Porque al parecer, los humanos aprendemos a hacer aviones más rápido de lo que aprendemos a perdonarnos. Y sin embargo, hubo cosas buenas. Las mujeres, que durante la guerra se encargaron de fábricas, trenes, hospitales y hasta dirigieron bancos, comenzaron a exigir lo que era justo: derechos. Derecho al voto, al trabajo, a decir: «No necesito que me rescates. Gracias, estoy manejando una locomotora». Fue el principio del cambio. ¿Lento? Sí, pero irreversible. Los soldados que sobrevivieron contaron sus historias. Algunas con lágrimas, otras con sarcasmo, muchos con una botella en la mano. La guerra los había cambiado. Ya no creían en cuentos de gloria. Sabían que la sangre no se lava con himnos, y que una trinchera no es lugar para héroes, sino para seres humanos tratando de no volverse locos. Así fue como terminó la Gran Guerra. No con aplausos, ni fuegos artificiales, ni discursos memorables. Terminó con silencio, con hombres regresando a casa y encontrando que su mundo ya no existía, con mujeres que habían aprendido a resistir, con niños que nunca volvieron a ser niños, y con un planeta que, aunque exhausto, no dejó de construir armas ni de dibujar nuevas fronteras. Y aquí estamos, mirando hacia atrás con un poco de distancia y otro poco de asombro, porque esa guerra fue el laboratorio del horror moderno. De ahí salen las semillas del siglo XX. El nacionalismo exacerbado, la propaganda masiva, la industria bélica y también la esperanza de que, tal vez, en algún rincón del alma humana, todavía queda espacio para la cordura. Quizás la lección más grande de aquella guerra no está en las batallas ni en los tratados. Está en el rostro del soldado que vio a su enemigo llorar, en la enfermera que curó a un joven sin preguntarle de qué bandera venía, en los abrazos silenciosos, en los poemas tristes, en las canciones que cantaban los soldados mientras limpiaban sus armas, deseando que nunca más tuvieran que usarlas. El final de la Primera Guerra Mundial no fue realmente un final, fue un punto y coma, una pausa larga y tensa antes de que el mundo, tozudo como es, decidiera repetir los errores con más tecnología, más furia y menos excusas. Pero también fue un comienzo, de preguntas, de conciencia, de humanidad, porque una vez que uno ha visto tanto sufrimiento, algo cambia. Aunque sea lento, aunque sea mínimo, algo se mueve. Y por eso,
Por más humor que pongamos a contar esta historia, no podemos olvidar que detrás de cada explosión hubo una carta no entregada. Detrás de cada trinchera, una madre esperando. Detrás de cada gas, un amor perdido. Porque la guerra es, al final, el fracaso de todo lo demás. Y entender eso es, quizás, el primer paso para que no volvamos a repetirlo. La Primera Guerra Mundial fue un desastre épico, pero también una lección de que las malas decisiones políticas pueden llevar al caos. Aprendamos del pasado para no repetirlo, o al menos para reírnos de lo absurdo que fue todo. ¿Quieres más historias así? Suscríbete a Historia Simple y conviértete en un experto en eventos históricos, sin morir de aburrimiento. Dale like, comenta qué parte te sorprendió más y comparte con ese amigo que cree que la historia es aburrida.